Francisco Mesa, curso Computación Aplicada, utilización de macro para generar un formulario que calcule los límites de Atterberg. Para ello, previamente hemos ingresado todos los datos y la planilla tipo de un informe para calcular los límites de Atterberg. Para ello, nosotros procedemos a calcular el promedio del límite plástico y obtener el límite líquido a través de la curva de fluidez de los datos respectivamente tomados. Y en la parte inferior se agrega el límite líquido, el límite plástico calculado y el índice de plasticidad. Un aspecto importante a considerar es que nosotros debemos determinar si el cálculo cumple con la norma que nos exige poseer una diferencia no mayor a 2% entre las muestras. En este ejemplo, nosotros hemos ingresado datos para demostrar de que no cumple con norma. Al no cumplir con norma y al ingresar al formulario, al calcular nos aparece una leyenda, la cual nos arroja un error y nos dice que la diferencia es mayor a 2%, lo cual es subsanado solamente al corregir un dato. Y es calculado y ahora es válido los valores obtenidos. Bueno, también me permite el poder ver el gráfico. Al pinchar se aprecia claramente la curva de fluidez. También me permite ver el formato del informe, ¿cierto?, que posee esta plantilla que luego está lista para imprimir. Y finalmente, al apretar el botón cancelar, se cierra y volvemos al Excel. ¿Cómo se realizó esto? Se procederá a ver a continuación. Ingresamos al editor de Visual Basic, en el cual nosotros insertamos previamente una user form, la cual a través del cuadro de herramientas ingresamos etiquetas donde podemos ingresar nombres, cuadros de texto o textbox, que son muy importantes ya que ahí es donde se ingresan los datos y también donde se devuelven estos valores, así como también el botón de comando, lo cual son los que se programan para realizar las distintas fórmulas. En este caso, por ejemplo, ingresamos uno que le otorgamos el nombre calcular. Al hacer doble clic, nosotros podemos ver qué se le ingresó. En este caso, se le ingresó esta fórmula para obtener el límite plástico. Esta fórmula es obtenido al grabar una macro y luego abrir el módulo en donde esta macro fue almacenada y copiar todo lo que se realizó en esta macro. Luego se procede a modificar algunas cosas, como por ejemplo que lo que se llama depurar, que se borraron algunas palabras como la que se muestra en la pantalla. Bueno, también nosotros en calcular pedimos que los valores que se ingresen en la textbox, sean los que se vean reflejados, no son ojos. También nosotros al calcular le pedimos que los valores que nosotros ingresemos en la textbox sean igual y que se vayan a almacenar a un rango especificado en el Excel. Y en viceversa, lo calculado calculado en ese rango se vaya a la textbox 16, y para ello debemos ejecutar y colocar el comando .value. Lo mismo se realiza para calcular la humedad líquida,
que luego se graficará. Y el mismo procedimiento para todos los datos del límite líquido. Posteriormente se le informa de que el valor obtenido en el rango H41 sea visualizado este valor en la textbox 29, 30 y 28 respectivamente. En este caso, lo que se le está pidiendo es que al apretar calcular, con la fórmula de macro, me calcule y complete estos valores en las respectivas textbox obtenidas desde los rangos del Excel, y que al calcular sea reflejado en la textbox que representa el límite líquido, al límite plástico e índice de plasticidad. Otro aspecto es que nosotros podemos, como se mencionó anteriormente, ver el gráfico. Para esto, nosotros lo que debemos hacer es doble clic en gráfico e ingresar el siguiente comando: que se oculte la user from, que luego podamos activar la ventana seleccionada para imprimir y luego se muestre la user from. Y de esa forma podemos ver el gráfico, tener una vista previa y generar un informe. Este informe simplemente se podrá ampliar al pinchar y hacer zoom y se podrá ver completamente. Un aspecto importante también es que nosotros debemos ver si cumple con la norma. En este caso, si se agrega, si el rango que está oculto, que no se ve al momento de imprimir, es igual al no, donde nosotros verificamos si cumple o no. Cuando este es no, entonces la MSGbox me arroja la siguiente leyenda: diferencia mayor a 2% entre el límite líquido, y me pregunta continuar. Luego nosotros debemos ingresar coma y decir qué botones nosotros queremos que aparezcan. En este caso la aplicación es sí y es no. Además, nosotros al colocar un más le otorgamos la simbología, en este caso es critical, por lo tanto me va a aparecer una cruz. Y en no cumple, en SH1517, es nada más que el título de esta ventana que aparece, lo cual se puede apreciar al modificar este valor y pedir calcular. Entonces nos aparece diferencia, la opción sí y no, así como el nombre de no cumplen con la norma. Volveremos a ingresar el valor correspondiente. Finalmente, en cancelar, nosotros le decimos un load me, y con ello nosotros aplicar el botón cancelar, se cierra nuestro formulario. De esta forma hemos obtenido rápidamente, al modificar solamente los datos de cápsula más suelo húmedo, cápsula más suelo seco y peso de la cápsula, poder obtener tanto el límite líquido como el límite plástico con solamente pinchar un botón y obtener los valores, el gráfico y el informe correspondiente, lo cual nos hace mucho más rápido y eficiente en poder desarrollar este ensayo en un laboratorio. Bueno, también existen otros botones anexos que me permiten solamente cumplir con el formato establecido por este laboratorio.